Tres reyes que se odiaban entre sí. Un paso secreto en la montaña, revelado, según cuentan, por un humilde pastor, y el futuro de toda la península jugándose en una sola tarde. Es el verano de 1212. Al otro lado de esta sierra, espera el mayor ejército que ha pisado España en siglos, dispuesto a borrar del mapa a los reinos cristianos. Lo que ocurra en los llanos de las Navas de Tolosa decidirá si Al-Ándalus vuelve a dominar la península o si empieza, por fin, su largo final. Para entender por qué esta batalla lo era todo, hay que recordar el miedo. 17 años antes, el mismo rey de Castilla había sufrido la peor derrota de su vida frente a estos mismos enemigos. Desde entonces, los almohades, un imperio que se extendía desde el centro de la península hasta el corazón de África, parecían imparables. Su nuevo califa había jurado no detenerse hasta dar de comer a su caballo sobre el altar de San Pedro en Roma. No era una bravata, tenía la fuerza para intentarlo. Aquella derrota tenía nombre: Alarcos 1195. Allí, el ejército de Alfonso VIII de Castilla había sido aniquilado. El rey perdió la flor de su nobleza, varias ciudades y, sobre todo, el aura de que los cristianos podían ganar. Durante 17 años, la frontera fue una herida abierta. Pero Alfonso no olvidó. Reconstruyó su ejército, casó a sus hijas con otros reyes y esperó su momento. Sabía que la revancha no podía ser una guerra más. Tenía que ser la batalla definitiva. Para esa batalla necesitaba algo más que a Castilla. Alfonso convenció al Papa Inocencio III de que aquello no era una frontera lejana, sino una cruzada por toda la cristiandad. Roma llamó a las armas y de Francia y de más allá de los Pirineos empezaron a llegar caballeros buscando gloria y perdón de sus pecados. Y milagro mayor que ninguno, los tres reyes cristianos de la península, rivales encarnizados durante toda su vida, accedieron a mirar, por una vez, en la misma dirección. Mira el mapa. La inmensa hueste cristiana se reunió en Toledo y a finales de junio se puso en marcha hacia el sur. Por el camino tomó las fortalezas de Malagón y Calatrava, acercándose poco a poco a la gran barrera natural que separaba los dos mundos, Sierra Morena. Al otro lado aguardaba el califa almohade con un ejército muy superior en número. El plan cristiano era sencillo y temerario: cruzar la sierra, plantar batalla en campo abierto y jugárselo todo a una sola carta. Tres coronas, tres hombres muy distintos. Alfonso VIII de Castilla, el alma del proyecto. Pedro II de Aragón, un rey guerrero en la cima de su prestigio. Y Sancho VII de Navarra, llamado el Fuerte, un gigante que la tradición describe de casi 2,20 metros. Tres reinos que llevaban generaciones disputándose tierras y fronteras, formando ahora un solo ejército. Si aquella alianza se rompía antes de la batalla, todo estaría perdido. Y por poco se rompe. Porque tras tomar Calatrava, casi todos los cruzados extranjeros se marcharon. En parte por el calor asfixiante del verano castellano, en parte por un choque de costumbres. Aquellos guerreros querían pasar a cuchillo a los vencidos, y Alfonso prefería perdonarles la vida para repoblar la tierra. De miles de cruzados, solo se quedaron unos 150. El ejército cristiano se redujo a unos 14.000 hombres. Seguía siendo enorme para la época, pero ahora estaba solo. Y delante tenía una trampa. El califa no era ningún ingenuo. En lugar de esperar en la llanura, ocupó los pasos de Sierra Morena y dejó a los cristianos encajonados en los desfiladeros, rodeados de montañas, sin apenas espacio para maniobrar y con los víveres agotándose. Si intentaban forzar el paso de frente, serían masacrados en los riscos. Si retrocedían, la cruzada se deshacía en una humillación. Tras meses de preparativos, el gran ejército cristiano estaba atrapado a un paso de su enemigo. Hacía falta un milagro, o un camino que nadie conociera. Y aquí entra una de las figuras más legendarias de nuestra historia. Cuentan las crónicas que un pastor de la zona se presentó ante los reyes y les reveló un paso oculto entre las montañas, el llamado Puerto del Rey, por el que podían cruzar la sierra sin ser vistos. La tradición lo bautizó como Martín Jalaja. Algunos relatos llegaron a decir que era el mismísimo San Isidro disfrazado. Probablemente nunca sepamos quién fue, pero aquel sendero cambió la historia. El 13 de julio, en silencio, el ejército cristiano cruzó la sierra. Al amanecer, los almohades no daban crédito.
El ejército que creían atrapado en los riscos había aparecido, formado y descansado en los llanos de las Navas de Tolosa, justo frente a su campamento. La trampa se había vuelto del revés. Durante el sábado y el domingo hubo escaramuzas, tanteos, oraciones, y el lunes 16 de julio de 1212, con las primeras luces, los dos ejércitos se ordenaron para la batalla que lo decidiría todo. Los cristianos formaron en tres grandes cuerpos. En vanguardia, las mesnadas del señor de Vizcaya, Diego López de Haro. En el centro, los temibles caballeros de las órdenes militares, Santiago, Calatrava, el Temple y el Hospital. Y en la retaguardia, los tres reyes con la flor de la caballería pesada. Enfrente, el califa lo observaba todo desde un recinto fortificado, su palenque rodeado por su guardia personal. Una muralla de gigantes armados con largas picas, dispuestos a morir antes que ceder un paso. La vanguardia cristiana cargó primero y arrolló a los voluntarios musulmanes de primera línea, que huyeron en desbandada. Pero los almohades habían ganado al Arcos con un truco y volvieron a usarlo: la falsa retirada. Fingían huir para atraer al enemigo, y entonces la caballería ligera y los arqueros, mucho más numerosos, empezaban a envolverlo por los flancos. Poco a poco, la marea musulmana rodeaba a los cristianos. El impulso del primer choque se apagaba y la balanza empezaba a inclinarse hacia el lado equivocado. Hacia el mediodía, la batalla pendía de un hilo. El centro cristiano flaqueaba, agotado y cercado, y muchos creyeron que se repetía el desastre de Alarcos. Algunos caballeros empezaron a retroceder. Cuentan las crónicas que en ese instante crítico, Alfonso VIII se volvió hacia el arzobispo de Toledo, que cabalgaba a su lado, y le dijo que allí mismo iban a morir los dos. Y entonces el rey de Castilla tomó la decisión que define a los grandes: jugarse el todo por el todo. Alfonso ordenó avanzar a toda la retaguardia en un solo bloque. Los tres reyes, con la caballería pesada al completo, se lanzaron ladera abajo en una única carga descomunal contra el corazón del ejército almohade. Fue como un martillo cayendo sobre el yunque. La línea musulmana, que parecía a punto de vencer, se quebró de golpe. Castellanos, aragoneses y navarros embistieron juntos hacia el palenque del califa, donde aguardaba, inmóvil, la guardia de gigantes. La guardia personal del califa cumplió su juramento. Murió en su sitio, casi hasta el último hombre, sin retroceder. Pero no pudo detener la avalancha. Cuando los cristianos irrumpieron en el recinto, el todopoderoso Miramamolín, el que iba a dar de comer a su caballo en Roma, montó en un caballo veloz y huyó del campo para salvar la vida. Con su huida, el mayor ejército del Islam en Occidente se deshizo en una desbandada total. Y aquí nace una de las leyendas más queridas de España. Se cuenta que el rey Sancho el Fuerte de Navarra fue el primero en romper las cadenas que protegían la tienda del califa, y que por eso esas cadenas figuran hoy en el escudo de Navarra. Es una historia preciosa, pero los estudios más serios la consideran un añadido posterior. Castellanos y aragoneses llegaron al campamento casi a la vez. La leyenda, como tantas veces, embelleció una verdad que ya era extraordinaria. La persecución se prolongó durante kilómetros, hasta la caída del sol. Las crónicas de la época hablan de cientos de miles de muertos enemigos. Son cifras imposibles, propaganda de victoria que ningún historiador se cree hoy. Pero lo esencial es cierto. El ejército almohade quedó destruido como fuerza de combate y el califa regresó a África humillado para morir poco después. En una sola jornada, el poder que había aterrorizado a la península durante medio siglo se había venido abajo. La victoria abrió de par en par las puertas del sur. En los días siguientes cayeron plazas como Baeza y Úbeda, y el imperio almohade, incapaz de reponerse del golpe, empezó a desmoronarse en luchas internas a ambos lados del estrecho. Lo que durante décadas había sido una frontera de miedo, se convirtió en una frontera en movimiento, siempre hacia el sur. Las Navas no fue el final de Al-Ándalus, fue el principio de su final. Porque lo que vino después fue una marea imparable. Una generación más tarde, el hijo de aquella alianza, Fernando III, conquistaría Córdoba en 1236, Jaén en 1248. El valle del Guadalquivir, el corazón de Al-Ándalus, pasaba a manos cristianas.
Y todo aquel derrumbe, todos esos nombres, arrancan de una sola tarde de julio en los llanos de Jaén. Aquella jornada no se olvidó. El 16 de julio quedó marcado en el calendario como el triunfo de la Santa Cruz, y los estandartes capturados al califa se guardaron como reliquias en los monasterios de Castilla, donde algunos aún pueden verse. Pero quizá el mayor legado de las Navas no fue el botín, ni siquiera las ciudades conquistadas. Fue demostrar algo que parecía imposible: que tres reyes enemigos, mirando por una vez en la misma dirección, podían cambiar el destino de un continente. Si Covadonga había encendido la chispa de la Reconquista 5 siglos antes, las Navas de Tolosa fue el día en que esa chispa se volvió un incendio imparable. 3 coronas, un pastor, un paso secreto y una carga desesperada bastaron para inclinar la balanza de la historia. Si esta historia te ha emocionado tanto como a nosotros, suscríbete a Gestas de España, porque la Reconquista acababa de cambiar de bando, y aún nos quedan muchas gestas que contar.